Localizando la verdad. Localizando la verdad. La broma termina donde empieza el entendimiento. Marie von Ebner-Eschenbach, 1831 a 1916, donde están las huellas de los extraterrestres. Por todas partes. La mayoría de la gente no las ve, solo existen pruebas circunstanciales, y nada queda demostrado. Pero quien no vea sus huellas y sus indicios en las grandes leyendas y mitologías del mundo debe de estar medio ciego. Dado que casi todo el mundo padece, al parecer, este defecto de la vista, podríamos preguntarnos por qué no dejaron los extraterrestres señales e indicaciones más evidentes de su visita. ¿De qué sirven los textos religiosos y los cuentos de tiempos antiguos? ¿Para qué sirven las extrañas tradiciones de los números imposibles, si cualquiera puede entenderlas como quiera? Necesitamos pruebas irrefutables. Solo entonces despertará la ciencia y prestará atención. ¿Será así? Pero ¿cuántas veces se han exhibido pruebas científicas que han sido rechazadas porque no concordaban con una visión religiosa del mundo? ¿Cuántas veces ha demostrado una cosa una rama de la ciencia y otra rama de la ciencia la ha refutado porque no le gustaba su aspecto? ¿Cuántas veces han sido atacadas las pruebas irrefutables? Sí, ha sucedido, por motivos ideológicos. Los expertos en genética de cualquier laboratorio pueden contar verdaderas epopeyas sobre este tema. Pueden mostrar fácilmente lo razonable, lo importante y lo prometedora que es la investigación genética. ¿Y cómo reaccionan los medios de comunicación? No tocar, peligroso, terrible, debe prohibirse de inmediato. ¿Qué fue aquello que dijo Albert Einstein? Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, aunque todavía no estaba seguro de si el universo era infinito. Por lo tanto, ¿qué tipo de pruebas irrefutables podían haber dejado los extraterrestres? ¿Esculturas de algún tipo en acantilados? No. Con el transcurso de los milenios se erosionarían y se hundirían. ¿Podrían haber dejado algún tipo de edificios, como pirámides, por ejemplo? No, por los mismos motivos. Si las bacterias, las termitas o los fanáticos no destruían aquellos edificios, lo harían los terremotos, las inundaciones, las erupciones volcánicas y otras catástrofes naturales. ¿Pero no podían haber dejado algún texto indestructible en alguna parte? ¿Podrían? ¿Dónde, entonces? ¿En qué edificio? ¿Dentro de qué montaña? No podrían, por los mismos motivos. No obstante, ¿por qué tiene que tratarse de un edificio? Los extraterrestres podrían haber dejado pruebas metálicas o de algún material artificial. En cualquier caso, algo que resistiese el paso del tiempo. Existen, en efecto, restos así, pero, por desgracia, la religión prohíbe su estudio científico. ¿Y de qué metal indestructible estarían hechas las tablas de los dioses? De plata, de oro, de platino. Todos estos metales se pueden fundir. ¿De acero, entonces? Así pues, ¿dónde están las gruesas corazas de los tanques de la Primera Guerra Mundial? ¿Todas se han oxidado? ¿Y qué hay de los restos de los miles de aviones que fueron derribados en la Segunda Guerra Mundial? Eso fue ayer, relativamente hablando. Hasta los pocos restos que se conservan en los museos se habrán desintegrado dentro de 1000 años. A pesar de todo, guardianes del cielo deben de haber dejado materiales de desecho. ¿No podríamos encontrarlos? No. Sería absurdo esperar descubrir después de tanto tiempo unos objetos que habían sido desechados. La naturaleza los ha absorbido. Pero debe haber alguna manera de transportar mensajes del pasado al futuro. Yo estoy de acuerdo en ello. Mas para que suceda esto, deben cumplirse dos condiciones. El mensaje debe tener una forma indestructible. El mensaje no debe caer nunca en manos de una generación inadecuada. ¿Qué es una generación inadecuada? La de todos los que son incapaces de evaluar convenientemente tal información. Destrozarían el mensaje sin descifrarlo. Si éste estuviera codificado en forma de matemáticas superiores, solo una sociedad muy avanzada en matemáticas podría descifrarlo. Si consistiera en microfilms, solo podría comprenderlo una sociedad capaz de leer microfilms. Si estuviera codificado en lenguaje informático, solo lo entenderían los que tuvieran conocimientos avanzados de tecnología informática. Si el mensaje se dejara en el entorno estéril de la Luna, en el entorno, casi, estéril de Marte,
O quizás en un satélite en órbita alrededor de la Tierra solo lo descubriría una sociedad que hubiera empezado a viajar por el espacio. Y si el mensaje estuviera escondido en el material genético, solo lo encontraría una sociedad capaz de descifrar el ADN. Pero para que una sociedad piense siquiera en buscar tal mensaje, deberán dejarse señales y rastros, indicadores que estimulen la búsqueda. Nadie se esfuerza por buscar algo de lo que no ha oído hablar. El mensaje del gen. Parece probable, en la etapa actual de la investigación paleobiet, que el mensaje de los extraterrestres se haya implantado en los genes humanos y en los de determinadas formas de vegetación. Los extraterrestres de hace miles de años confiaban en la curiosidad humana, o más bien, en la curiosidad científica. Los dioses crearon al hombre a su imagen y semejanza, dice la tradición. Pero no solo crearon al hombre, sino también, según la leyenda, formas vegetales únicas y exquisitas. Lo único que tenían que hacer los extraterrestres era implantar en el genoma humano y en el de determinadas plantas divinas algunas secuencias de genes, modificar el ADN, lo que también se llama mutación artificial. La curiosidad es una manifestación de la inteligencia, que es una cualidad que se hizo característica de la raza humana después de que tuviera lugar esta mutación artificial. Todo nuestro conocimiento es fruto de la curiosidad por el mundo. Fue la curiosidad científica la que nos incitó a buscar las partículas subatómicas, a investigar los orígenes del universo y a estudiarnos a nosotros mismos hasta llegar al más mínimo fragmento de ADN. Dado que los seres humanos y las plantas se reproducen constantemente y transmiten la información genética de generación en generación, es muy probable que los mensajes de los extraterrestres se descubran dentro de nosotros mismos, y quizás también en ciertas especies de plantas divinas. Así se cumplirían las dos condiciones que he citado. El mensaje seguiría siendo indestructible mientras siguieran existiendo seres humanos y plantas. El mensaje solo sería encontrado por una generación que fuera capaz de investigar la biología molecular, la genética y de descifrar los códigos genéticos. La segunda premisa presupone automáticamente toda una diversidad de conocimientos científicos y de desarrollo tecnológico. Nadie puede estudiar la biología molecular sin contar con un microscopio de alta resolución. Es preciso asomarse al interior de la célula. Nadie que no sepa nada de la doble espiral de la estructura del ADN puede descifrar tampoco el genoma. Para todo ello se requieren instrumentos y procesos determinados, que solo puede proporcionar una sociedad que haya alcanzado un nivel correspondiente de conocimientos tecnológicos. El microscopio electrónico es tan inconcebible sin la electricidad como lo es el cálculo de los miles de millones de posibles secuencias y combinaciones del ADN sin un ordenador. El trabajo de un ordenador no se podría sustituir ni por un ejército de matemáticos. Estas ideas ponen de manifiesto un nuevo aspecto de la hipótesis paleobiet que irrita a muchos críticos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se nos ha de ocurrir ahora, de pronto, buscar las huellas de los extraterrestres en la historia humana? Por decirlo sin rodeos, al universo le tiene sin cuidado cuándo nos pondremos a buscar a los extraterrestres. Pero empezaremos a buscarlos cuando estemos preparados para ellos, es decir, ahora. Si nuestra ciencia no supiera nada de genética hasta dentro de 100 años, no seríamos capaces de empezar a buscar huellas genéticas de los extraterrestres hasta entonces. He escrito muchos libros sobre la evolución de los seres humanos desde la raza de los homínidos. Los descubrimientos más recientes de la antropología conservadora me hacen reír. Los periódicos nos dicen que las investigaciones sobre los fósiles acaban de demostrar que puede ser preciso revisar las teorías generalmente aceptadas sobre el origen humano. Esto se debe a que los investigadores chinos han estado estudiando un cráneo que es 200.000 años más antiguo de lo que debería ser según las teorías anteriores. Apenas acabamos de digerir esta noticia cuando los antropólogos norteamericanos nos anuncian que han fechado 3 cráneos usando los métodos más modernos y que han resultado ser 800.000 años más antiguos que el Homo erectus, el antepasado del hombre que caminaba erguido. No hay acuerdo sobre si los seres humanos proceden de África o de Java. Quizá procedan de la China, quién sabe.
O quizás encuentren pronto unos restos fósiles en el Japón que echen por tierra todas las teorías actuales. Lo que yo creo verdaderamente es que los estudios antropológicos no investigan una especie humana inteligente, sino a unos descendientes del mono y unas mutaciones. Importa mucho, verdaderamente, que los huesos de simio tengan 1,8 millones de años o 3 millones de años de antigüedad. A mí no me interesa en absoluto descubrir la fecha exacta en que una especie de simios aprendió a andar erguida y a estirar los dedos de los pies. No discuto que ramas enteras de la familia de los simios cambiaron constantemente en los últimos 20 millones de años, ni que nuestros propios antepasados descendían de esta misma raza. Pero, en realidad, nada de esto tiene que ver con que el Homo sapiens desarrollase inteligencia. Fueron los dioses los que crearon al ser humano inteligente. Naturalmente, tomaron con este fin la materia prima de la raza homínida. ¿Dónde iban a encontrarla, si no? Y los expertos en genética descubrirán los genes que nos implantaron estos MIT. La única pregunta es si se les permitirá desvelar sus hallazgos, pues estos demostrarían la hipótesis Paleoviet. Ya hace mucho tiempo que se ha disparado el pistoletazo de salida en la carrera hacia la verdad. Los expertos en genética, agudos y activos, y no demasiado aviax, nos proporcionarán las pruebas que nos faltan. Máquinas para hacernos transparentes. A finales del mes de febrero de 1987, la revista científica Nature, volumen 325, anunció que los expertos en genética japoneses habían desarrollado un supersecuenciador, un aparato que era capaz de descifrar 1 millón de caracteres de ADN al día. Desde entonces, el tiempo no se ha detenido. El proyecto del genoma humano está en pleno funcionamiento. Cada vez que un gobierno suprime sus aportaciones porque las anteojeras ideológicas limitan su visión, interviene en su lugar la empresa privada. Solo en los Estados Unidos hay unas 1.300 empresas genéticas privadas y semiprivadas. A pocos kilómetros de Washington, los robots genéticos, los supersecuenciadores, trabajan día y noche. Allí, en el barrio periférico de Gaithersburg, tras un pequeño jardín, se encuentra el Instituto de Investigaciones Genómicas, TAIGR. Hay 30 máquinas secuenciadoras en un pasillo reluciente de puro limpio. El director del TIGR, el Dr. Craig Venter, es un hombre lleno de visión. Ha asignado a sus robots nombres tomados de la mitología, tales como Hércules, Thor, Júpiter y Baco. Los viejos dioses vuelven a la vida. Los robots del TIGR descifran cada día secuencias de cadena de unos 600 genes, me dice, y se almacenan unas 500.000 moléculas básicas. En 10 años, como máximo, todo experto en genética tendrá acceso al genoma humano completo. Entonces, el ser humano transparente será una realidad. Pero el TIGR no es más que una gota de agua en el mar del proyecto del genoma humano. Diversas universidades de todo el mundo han intervenido en la descodificación del material genético, así como grandes compañías farmacéuticas. Cuando la situación política agitada de un país ha interrumpido la investigación genética en el mismo, las multinacionales la han trasladado a otra parte. En el campo de la genética se aplica igualmente la vieja verdad de la tecnología militar. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. ¿Y qué están haciendo? El ser humano tiene unos 110.000 genes que están dispersos entre unos 3.000 millones de segmentos de ADN. Cuando escribo estas líneas, se han investigado unos 10.000 genes. Ya sabemos cuál es su función. 10.000 genes descodificados entre los 110.000 del genoma humano pueden parecer pocos. Pero cada vez son más los supersecuenciadores que están trabajando, y los ordenadores están almacenando y compartiendo continuamente sus retazos genéticos. Y por otra parte, cuantos más genes se conocen, más fácil es descifrar los demás. ¿Cómo puede comprender el profano este proceso de descodificación? ¿Qué está sucediendo? Los genes son segmentos minúsculos de la espiral doble del ADN. También podemos imaginarnos esta espiral doble como una especie de escalera de mano o como una cremallera cuyo cierre está compuesto de cadenas de ácido nucleico. Todas las células del cuerpo humano contienen una cadena de ADN.
Y del mismo modo que una escalera de mano tiene peldaños, también los tiene el ADN, 4 tipos diferentes de compuestos químicos. Estos se llaman adenina, guanina, citosina y timina. Junto con una base de ácido fosfórico, varios peldaños de la escalera de mano componen las secuencias nucleótidas. Estas son, por así decirlo, las letras del código genético. Pero los peldaños de la TAE no se limitan a pegarse a los UFRA sin ninguna conexión. El material básico nitrogénico llamado adenina está bucho de combinarse con la timina y la guanina se siente atraída magnéticamente por la citosina. En términos del modelo de los ladrillos de juegos de construcciones, no todos los ladrillos encajan con todos. Imaginemos ahora los 4 materiales básicos en 4 colores diferentes y extendamos toda la escalera de mano hasta una longitud de 100 metros. En este modelo, el ADN es la escalera de mano y los colores son las letras del código genético. ¿Qué sucede entonces? Dentro de la célula, el ADN abre su ASI, segmento a segmento, peldaño a peldaño, y empieza a duplicarse. Los nucleótidos se adhieren al material básico con el que se corresponden, los compuestos químicos que circulan por la célula, que ingerimos en nuestros alimentos y que nuestros órganos absorben y reducen a sus componentes. Así se desarrolla una nueva cadena de ADN que es absolutamente idéntica a la anterior. La célula se divide y la nueva célula vuelve a dividir su cadena de ADN y se reproduce. Se desarrolla un conglomerado de células y forma por fin un cuerpo, y en todas y cada una de sus células se encuentra el plano del conjunto. El ser humano contiene unos 50.000 millones de células, en cada una de las cuales se contiene todo su fapiaje. Cada obupuais del código genético es responsable de diversos desarrollos y funciones del cuerpo humano. Si algo empieza a mutar en alguna porción del ADN de tal modo que se produce, por ejemplo, un cáncer de hígado, debería ser posible retirar las cadenas genéticas concretas y sustituirlas por una combinación salutífera de material genético. Pero para conseguirlo, los expertos en genética deben saber primero exactamente qué combinación es responsable de cada función. Esta descodificación es lo que están calculando los supersecuenciadores. ¿Y por qué tenemos que saber de genética, al fin y al cabo? ¿Acaso no estamos entrometiéndonos en la obra de Dios? ¿No podemos limitarnos a ser lo que somos y dejar las cosas en paz? Debido a factores medioambientales tales como la radiación y a los productos químicos que entran en las células por los alimentos contaminados, surgen defectos en el proceso genético. Quizás empiece a desarrollarse un tumor canceroso que puede atacar a todas las células. Estos defectos se transmiten a las generaciones posteriores. Si queremos curar a la persona enferma e impedir que los genes defectuosos se transmitan, tenemos que saber qué sección de la escalera de mano está produciendo los peldaños erróneos. Entonces, podemos empezar a hacer reparaciones en la estructura genética. Y eso ya se está haciendo. Actualmente se están produciendo hormonas por medios genéticos. Existe insulina producida genéticamente, así como enzimas, proteínas y todo tipo de microorganismos que se utilizan para neutralizar los vertidos de petróleo o para dividir las bacterias dañinas. Ya se producen genéticamente medicinas de todo tipo, por ejemplo, medicamentos antiinflamatorios, antidepresivos y para desarrollar la masa muscular, y vitaminas. Las industrias de la alimentación y de los detergentes domésticos ya llevan mucho tiempo utilizando enzimas genéticas sin que lo sepa el consumidor. Los adolescentes orgullosos de sus nuevos pantalones vaqueros con el efecto del lavado a la piedra no saben que tienen que agradecérselo a las enzimas creadas por ingeniería genética. La era del supermercado genético está en pleno auge y está surgiendo una nueva profesión que se suma a las filas de las más antiguas, la de terapeuta genético. No es de este mundo. Pero ¿qué dirán los expertos en genética cuando encuentren cada vez más información genética unida a la escalera de mano? ¿Una información que no puede proceder de nuestros antepasados? Al fin y al cabo, la comparación es relativamente sencilla. Todavía viven nuestros parientes los gorilas, los chimpancés y los orangutanes.
¿Qué pensará la gente cuando descubran cuál es exactamente el segmento genético responsable del habla humana y descubran al mismo tiempo, por comparación con la composición genética de la familia de los simios, que este segmento apareció repentinamente, en vez de haber evolucionado poco a poco? ¿Y qué dirá la gente cuando salga a relucir material genético humano que no puede tener un origen terrestre, porque no concuerda con ninguna forma de vida conocida? ¿Cómo reaccionarán los expertos en genética cuando investiguen las momias del antiguo Egipto y descubran, sin ningún género de dudas, que los faraones más antiguos, los que tenían el cráneo muy grande y afirmaban que eran hijos de los dioses, contienen un material genético que no puede proceder de la Tierra, un material que carece de las etapas intermedias de la teoría de la evolución? ¿Y qué murmurarán y qué dirán entre dientes cuando esas mismas pautas genéticas se encuentren al otro lado del mundo, en los monarcas incas, en los hijos del sol? Estamos subiendo por la escalera mecánica del conocimiento y ya no podemos bajarnos en marcha. El apocalipsis va a llegar mucho antes del fin del mundo, en forma de nuestro descubrimiento del origen de la inteligencia humana. Pero lo que es posible para el genoma humano también puede cumplirse en los animales. Desde hace bastantes años se está hablando muchísimo de los dinosaurios. Desde que se estrenó la película Parque Jurásico, estamos oyendo todo tipo de teorías y de iguais de las causas de su extinción repentina. Hace unos 200 millones de años había un alto número de clases de dinosaurios, monstruos carnívoros de 12 metros que vivían en Egipto, otros que tenían púas y corazas de placas duras, plesiosaurios de cabeza pequeña y poderosas aletas traseras, adaptados a la vida en el agua, y el brachiosaurio de 30 metros de largo y 12 de alto. Existían hasta 100 especies, entre ellas las de los dinosaurios voladores. Y de pronto, sin previo aviso, todos murieron hace unos 64 millones de años. Y esto sucedió en todos los continentes a la vez, como si se hubiera difundido una infección que afectase solo a los dinosaurios y a nada más. Existen incontables teorías que pretenden explicar esta extinción repentina. La más reciente propone que pudo ser causada por la colisión de un meteorito contra la Tierra. Pero entonces, ¿por qué afectó solo a los dinosaurios y no a todas las demás criaturas? En la película Parque Jurásico se extrae el contenido del estómago de un mosquito que se había conservado en ámbar durante millones de años. Como había picado a un dinosaurio poco antes de morir, su estómago contiene algunas partes de genes de dinosaurio. Estas se transforman, como por arte de magia, en nuevos dinosaurios vivos. Una cosa así es posible en la fantasía, e incluso en teoría, pero haría falta más material básico que unos fragmentos del estómago de un mosquito. Para fabricar un dinosaurio, harían falta unos 50.000 genes para cada 1.000 componentes celulares. Y sencillamente no disponemos de ellos, salvo, quizá, en una avecilla. El gorrión del Jurásico, el paleontólogo muniqués Dr. Peter Wellenhofer, realizó investigaciones sobre una ave primigenia fósil, el Archaeopteryx. Esta ave tiene unos 150 millones de años de antigüedad. Mide 40 centímetros de largo y está valorada en unos 400 millones de pesetas. Solo hay 7 en el mundo, lo que hace subir su precio. Entre los dientes del ave, el doctor Wellenhofer descubrió unos fragmentos triangulares de hueso que son característicos de una especie muy diferente, la del alosaurio, un dinosaurio carnívoro. Esto lo convenció de que todas las especies de aves, desde el gorrión hasta el cóndor, descienden de los dinosaurios. Según las teorías anteriores, las aves descendían de los reptiles. Yo no estoy en condiciones de juzgar las diversas teorías en este sentido, pero si las aves descienden de los dinosaurios, cada gorrión contendría material genético heredado de estas antiguas criaturas. Quizá descubran también los expertos en genética por qué tuvieron que desaparecer de la Tierra todas las especies de dinosaurios. Quizá estos monstruos representaban algún tipo de amenaza para la Tierra. Quizá, a la larga, se lo hubieran comido absolutamente todo, las plantas y los demás animales, imposibilitando así la evolución prehumana. Quizá alguien quisiera evitar que un planeta ideal como la Tierra,
ni demasiado frío ni demasiado caliente, fuera dominada por unas criaturas enormes y estúpidas sin posibilidades de desarrollar una inteligencia y una tecnología. Quizá. ¿Y qué hay de la conciencia humana? El doctor Julian Jaynes, catedrático de psicología en la Universidad de Princeton, EEU, planteó esta pregunta y fue recibido con gestos de escepticismo por parte de sus colegas. ¿La conciencia? Simplemente se desarrolló en el transcurso de la evolución. ¿De verdad? ¿Pero cómo nos volvimos conscientes de lo que somos? ¿Es consciente de su propia existencia un montón de células? La consciencia no tiene nada que ver con los reflejos, con las reacciones de temor, ni con menear la cola. Tampoco es la suma de todos los procesos de la memoria. La conciencia no surge tampoco por la experiencia ni por el aprendizaje. Podemos introducir en un cerebro electrónico toda la información que queramos, pero éste no desarrollará la conciencia. Dice Jaynes, nuestros periodos de conocimiento consciente son, en realidad, mucho más cortos de lo que creemos. Es difícil darse cuenta de ello, pues en realidad no somos conscientes de nuestros momentos de inconsciencia. Nuestra conciencia cubre estos vacíos con su ancha red, dándonos una ilusión de consistencia y de continuidad. Podemos comparar la no conciencia con todos los objetos que están en una habitación a oscuras y que no son iluminados por el haz de luz de una linterna. ¿En qué consiste, pues, la conciencia? ¿Cómo surgió? Esta pregunta, como la que se refiere a la capacidad matemática, sigue sin tener respuesta. Solo el ser humano, entre todas las criaturas de la Tierra, está dotado de conocimientos matemáticos. La observación de que esto es lógico, pues tenemos que saber contar para negociar los unos con los otros e intercambiarnos bienes, es una petición de principio. Primero tenemos que disponer de la capacidad, y después podremos hacer uso de ella. Al fin y al cabo, los animales tienen patas y garras, pero a ningún perro se le ha ocurrido todavía contar sus salchichas con los dedos. La capacidad matemática es el requisito previo de toda ciencia. Sin ella, no es posible calcular ni comparar nada. El doctor Max Flint, que se dedicó seriamente al estudio de esta cuestión, lo explicó por medio de un ejemplo. Sin capacidades matemáticas superiores, seríamos incapaces de aterrizar en otro planeta. La mayoría de la gente corriente no se da cuenta de que es imposible enviar una nave espacial a la Luna o a Marte sin aplicar un grado elevadísimo de precisión matemática. Lo mismo puede decirse de los vuelos de las lanzaderas espaciales y de todos los satélites artificiales. Los cálculos necesarios para la determinación del ángulo exacto de entrada de la lanzadera espacial en la atmósfera terrestre son un ejemplo perfecto de ello, pues de ellos depende la seguridad de las vidas humanas. Si el ángulo es demasiado agudo, aunque solo sea por una fracción de grado, la nave espacial se convierte en una bola de fuego. Si es demasiado abierto, la nave espacial rebotará en la atmósfera terrestre y saltará al espacio. Esto tiene mucho que ver con la evolución, pues un principio fundamental de la teoría evolutiva dice que ninguna capacidad se desarrolla sola sin que se necesite en algún momento dado. Pero no existe ningún motivo poderoso por el que las matemáticas fueran necesarias para la supervivencia de los antepasados del hombre. Los animales de todo tipo sobreviven sin ellas, aunque no, por ejemplo, sin sentido del olfato. En el espacio, por otra parte, la supervivencia es imposible sin las matemáticas. Y lo que puede decirse de las misiones espaciales humanas puede decirse igualmente de las extraterrestres. Si la Tierra fue visitada alguna vez por extraterrestres, estos visitantes debían estar bien versados en las matemáticas. Por eso considero que nuestra capacidad para las matemáticas es indicativa de que no somos únicamente de origen terrenal. Los dioses nos crearon a imagen y semejanza de ellos, y de pronto, sin intentar siquiera plantearnos estas cuestiones, encontramos sus respuestas en nuestros propios genes.